bajo la tenue luz que entraba por las sobrias ventanas de la casa de los Schumann en Düsseldorf, Clara subía las escaleras con cautela. Llevaba días preocupada por la salud de su marido, Robert, quien, aquejado de una nueva crisis nerviosa, no había escrito nada durante la última semana, lo que hacía presagiar otro largo periodo de sequía creativa, como el que ya sufriera en 1844, un año en el que no fue capaz de terminar ni una sola composición. Le sorprendió escuchar el incesante rasgueo de la pluma sobre el papel justo cuando iba a golpear la puerta. ¿Volvía a escribir Robert? Clara dejó caer lentamente su puño, como derretida por una emoción que llenaba de ternura hasta sus propios nudillos, y se acercó entonces aún más a la puerta para corroborar su primera impresión. Silencio. Y entonces, el piano que volvía a sonar. Pero no era aquella una nueva melodía, fresca, repentina, como tantas otras que surgían con inusitada facilidad de la mente de Robert. Lo que sonaba, titubeante, confuso, era un pasaje de su segunda sinfonía, estrenada en Leipzig 10 años antes y que no había tenido mucho éxito, ni siquiera despertó interés entre las editoriales para su publicación, quedando en el olvido durante todo ese tiempo. Hacía un año que los Schumann se habían trasladado a Düsseldorf en el otoño de 1850. El motivo que los llenaba de orgullo fue el nombramiento de Robert como director musical de la ciudad. Eran tiempos emocionantes para ellos y allí, al poco de llegar, escribe Robert esta obra maestra que acabamos de escuchar, esta sinfonía renana, inspirada en los paisajes de la región y que incluye esa increíble impresión musical de la Catedral de Colonia en el cuarto movimiento. Sus arcos apuntados, la altura de sus naves y los juegos de luz tras las vidrieras encuentran eco en el hermoso contrapunto con el que Schumann parece invitarnos a viajar en el tiempo. Una sinfonía, por otra parte, claramente inspirada en la Heroica de Beethoven, que hemos podido escuchar aquí hace poco más de un mes. El piano ha dejado de sonar. Clara se arregla el vestido, se arma de valor y se decide por fin a abrir la puerta, aprovechando el incómodo silencio. Su marido está absorto, escribiendo, pero no lo hace con el ritmo frenético que le llevara a esbozar su primera sinfonía en tan solo 4 días. Sus ojos no poseen ya el brillo soñador de aquel joven idealista que se sentía desbordado por la fertilidad melódica de su imaginación. Un halo de nerviosismo altera su postura, su mirada, su presencia. Schumann está revisando afanosamente esa segunda sinfonía que Clara escuchaba tras la puerta. Los ajustes que realiza en la partitura los hace de acuerdo a las características de su nueva orquesta en Düsseldorf. Estas correcciones incluían doblar las partes de viento y añadir más notas a las de cuerda, es decir, incrementar la densidad de la orquestación. La sinfonía, ligera y brillante en su versión original de 1841, adquiere un nuevo color, más oscuro, hay quien dice que más gris, y una mayor frondosidad. Ha ganado peso, ha perdido ligereza, ha perdido brillo, en cierto modo. Y hay quien se pregunta en este momento, ¿y por qué no escuchamos entonces esa versión ligera y brillante del 41? Y esta es, en verdad, la pregunta de cabecera cuando uno se embarca en un ciclo de sinfonías de Schumann. Nosotros hemos preferido ofrecerles esta versión revisada, es la segunda sinfonía revisada que pasó entonces a denominarse Cuarta Sinfonía en el año 51, porque no deja de ser la última palabra de Robert Schumann sobre su legado sinfónico y es también una manera de echar la vista atrás y de volver a escuchar al joven compositor, al idealista, al romántico, al soñador, visto por su propia mirada, maltratada, pero también enriquecida por el tiempo. Si Schumann escribe su tercera sinfonía en uno de los momentos más felices de su vida, sobre esta cuarta que estamos a punto de escuchar, se ciernen ya esas oscuras nubes que terminarían por alterar totalmente su conciencia y le llevarían a un intento de suicidio en 1854 y a una temprana muerte poco tiempo después. Así que escuchemos pues este
testamento sinfónico en el que nuestra labor como intérpretes será rescatar ese brillo, esa luz de su juventud, sin evitar sumergirnos en la densidad de esa textura orquestal y de esa paleta instrumental que, al contrario de lo que algunos denominan orquestación desafortunada, es para muchos otros, entre los que me incluyo, y estoy seguro que muchos de los compañeros que están aquí en el escenario, una invitación a la aventura, una posibilidad de buscar tesoros musicales escondidos en la partitura, y es, por supuesto, una exaltación del claroscuro romántico, plasmado en la partitura por la genialidad inconfundible de Robert Schumann. Muchas gracias.